Cuando Manasés introdujo en la casa del Señor imágenes fundidas, cuando Manasés introdujo ídolos en la casa del Señor, cuando Manasés adoró todo el ejército de los cielos, Dios le llamó la atención, nos dice la palabra, y él no obedeció. Nos dice la palabra del Señor que Manasés fue apresado. Lo voy a leer rapidito. Manasés hizo extraviarse a Judá y a todos los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea que todo lo que hizo Manasés, nos dice la palabra del Señor, que fue mucho más grave que lo que hicieron los hijos de Israel, nos dice la palabra. Manasés adoraba todo lo que hacía en la casa del Señor. De esta manera Dios le veía y Dios le miraba a Manasés. O sea, Manasés introdujo ídolos, adoró todo el ejército de los cielos. Cuando el hombre introduce objetos, introduce fotografías e introduce cosas que al Señor no le agradan en su altar, en su casa, en la casa que se prepara para ir a adorar al Señor, todo esto es de abominación al Señor. Dios nos dice la palabra que le advirtió, le habló a Manasés. Lo voy a volver a repetir. Dios nos dice la palabra cuando vio que Manasés se había exagerado o se había... Cuando Dios ve que Manasés, cuando Dios ve, nos dice la palabra, que Manasés se excede en su pecado, en todo lo que hizo, nos dice la palabra que Dios le llamó la atención a Manasés. Manasés hizo extraviarse al pueblo del Señor. Manasés fue apresado, nos dice la palabra. Nos dice la palabra del Señor que habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿Por qué la palabra del Señor nos dice que Jehová habló a Manasés y a su pueblo? Es porque recordemos que cuando el enemigo de las almas engaña a todo aquel que levanta altar en la casa del Señor, contrario a todo lo que Dios pide, recordemos que estos guían un pueblo. Según el pueblo es guiado, el pueblo es... Me voy a explicar en cuanto a esta palabra que voy a decir, la cual nos revela Génesis. El pueblo es maldito. ¿Qué quiere decir la palabra cuando el pueblo es maldito? Por cuanto no obedeciste a las palabras del Señor, maldita será la tierra por tu causa, dice el Señor. Esto es lo que sucede cuando el hombre desobedece al Señor. Fue lo que le ocurrió a Manasés. Por eso nos dice la palabra que Dios habló al pueblo, Dios habló a Manasés y él no escuchó. Era porque un espíritu había tomado dominio sobre él. Su espíritu estaba dañado. Su espíritu no estaba limpio. Este adoró a todo el ejército de los cielos y corrompió al pueblo de Israel. El pueblo seguía lo que Manasés hacía. Por eso nos dice la palabra
que Dios llamó la atención a Manasés y al pueblo era porque todo el pueblo, quise decir, junto a Manasés, había caído. Manasés y el pueblo no hicieron caso, nos dice la palabra. Nos dice la palabra del Señor que estos, al no hacer caso, fueron puestos en persecución, bajo persecución. Por lo cual Jehová trajo sobre ellos al ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillo a Manasés. Estamos hablando de situaciones espirituales. Cómo un hombre es apresado en el mundo espiritual. Estamos hablando de espíritus de demonio. Dependiendo el ataque del enemigo al hombre, los espíritus de demonio se manifiestan en los hombres. He explicado, conforme a la palabra del Señor, cómo el hombre es atado con espíritus de demonio. El hombre no puede dominar o manejar su cuerpo cuando un espíritu le ata. Manasés fue apresado espiritualmente. Dios le castigó por todo lo que hizo. Dios nos dice la palabra que Él llama la atención de su pueblo, o sea, Él envía mensaje. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Manasés pecó en la casa del Señor. Él adoró lo que hacía. Esto implica a todo lo que el hombre adora hacer en la casa del Señor. Me voy a explicar. Lo que Manasés hacía nos explica claramente la palabra que él lo adoraba. Cuando el hombre adora hacer cosas en la casa del Señor que Dios le dice que no puede, esto es abominación ante los ojos del Señor. El hombre está quitando al Señor y poniéndose él. Era lo que hacía Manasés. Él introdujo un ídolo en la casa del Señor. Todo lo que el hombre introduce en la casa del Señor que Dios no le pidió, todo lo que el hombre adora hacer, es de abominación a los ojos del Señor, ante los ojos del Señor. Manasés fue apresado en el mundo espiritual, o sea, fue perseguido por espíritus de demonio. Decía que la paga del pecado es muerte. La palabra del Señor es profecía. He traído palabra que el Señor me ha entregado para su pueblo. Dios siempre advierte a su pueblo a tiempo. Dice la palabra que muchos van a caer para ser limpios. Satanás tiene el ojo sobre las 7 iglesias. Y según la palabra nos las muestra y nos las revela, de esta misma manera Satanás, conforme al corazón del hombre, forma, crea y hace el altar del Señor en la casa del Señor. El comportamiento del hombre y todo lo que el hombre hace es formado y creado por Satanás. Por eso Dios le habla a las 7 iglesias y le dice: mira de dónde caíste. Por eso Dios le habla al sacerdote y le dice: mira de dónde caíste, porque yo vengo pronto. Satanás no está jugando con el hombre.